Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Vive Prado. El día de hoy estamos en nuestro 9º episodio de la campaña de salud mental, chicos y chicas. Yo soy Manolo y el día de hoy los voy a estar acompañando en este espacio tan enriquecedor donde hablaremos sobre la importancia de construir y tener un proyecto de vida. Para ello pues tengo de nuevo la compañía de Sara Ayala y de Estefanía Zuluaga. Ellas dos son psicólogas y nos van a estar hablando de esto tan interesante. Así que estén conectados con Vive Prado. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Manolo, muy bien, ¿y tú? Hola Manolo, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Excelente. Hoy vamos a explorar un tema bastante interesante porque yo creo que desde que nacemos cada uno de nosotros a medida que va creciendo empieza a preguntarse para qué está aquí en la tierra, cuál es su propósito de vida, y por ello el tema de hoy es la importancia de construir un proyecto de vida. ¿Qué opinan de este tema? La verdad es un tema muy interesante porque a veces dejamos pasar de largo este tipo de preguntas. Entonces empezamos a realizar actividades y en realidad no sabemos a qué van enfocadas. Entonces me parece muy interesante como conversar sobre este plan que todos deberíamos de tener para saber qué queremos lograr en nuestras vidas. O de qué manera lo vamos a estructurar, ¿cierto? Porque desenglosémoslo, o sea, proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cómo vas a empezar a planificar y a crear esas metas o expectativas que tienes para contigo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, es muy interesante. Como tal, es trazar esos objetivos que queremos conseguir para lograr una meta en común, pues individualmente, perdón. Entonces, ¿qué voy a implementar o qué tareas voy a hacer para conseguir esa meta? Es decir, cuando ya nosotros nos graduamos del colegio nos debemos de preguntar, bueno, a este punto, ¿yo qué voy a hacer? ¿A qué me debo dedicar? Entonces, me voy a dedicar, no sé, quiero ser ingeniero. Uh-huh. Entonces, ese paso a paso de voy entonces a buscar qué universidades, según el perfil con el que quiero salir, uh-huh, qué universidad se acopla más a mí. Uh-huh. Entonces empezar a estudiar, mientras que estoy estudiando entonces voy a ir haciendo unos cursos, voy a hacer una especialización cuando termine. Entonces es como todo ese paso a paso que se necesita. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son los beneficios de tener un proyecto de vida claro y bien definido? Bueno, como les decía al inicio, o sea, es un proyecto, ¿cierto? ¿Cómo te ves o te visionas tú a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Y de qué manera vas a empezar a ejecutar esas metas o esos propósitos que tienes. Entonces, mira que si bien un proyecto sea de vida, digamos, desmenucémoslo, un proyecto básico como lo hacían uno en el colegio. Entonces tú tienes que empezar, a buscar información, como decía Estef. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué lo vas a hacer? Sí. Entonces, en el caso, digamos, de los chicos que de pronto nos están escuchando y están próximos a salir del colegio, bueno, entonces sentarse a conocer cuáles son sus destrezas, digámoslo así, qué quieren estudiar o qué pueden estudiar, porque uno debe ser consciente también de que la parte económica, bueno, claro que en este momento ya pues hay matrícula cero si no estoy mal, pero bueno, ¿y dónde? ¿Y dentro de cuánto? Porque es que tú puedes tener la carrera, digámoslo así, de 5 años, o la puedes alargar según circunstancias de la vida. Vas a estudiar, vas a trabajar al mismo tiempo. Entonces, digamos que los beneficios serían la organización y disciplina con la que vas a seguir tu vida, ¿cierto? Uh-huh. Cuando estamos en casa somos muy arraigados a lo que dice mamá, lo que dice papá. Lo que le han enseñado a uno. Exacto, pero cuando ya, digamos, llegamos como a esta vida responsable, a una edad responsable, es bueno, ¿de qué manera voy a empezar a ejecutar esas metas que me tracé y que muy seguramente al pasar los días tú vas a querer ambicionar muchísimas más cosas? Sí. Entonces ahí viene, no, yo quiero el trabajo de mis sueños, entonces, ¿cómo te lo imaginas y cómo vas a hacer para lograrlo? Uh-huh. Yo quiero viajes, yo quiero esto, pero listo,
esto y qué vas a empezar a construir para poderlo hacer. Entonces yo digo que el beneficio como tal sería tener una buena estructura en la parte disciplinaria, en la parte objetiva, en la parte de responsabilidad. Porque obviamente el uno tener una claridad y un enfoque a lo que quiere alcanzar en su vida nos va a ayudar en todo lo que tiene que ver con la motivación, con la autonomía, con el empoderamiento, con organizarnos y tener como en orden nuestra vida, no simplemente actuar por actuar. Y entonces cuando pasaron 5 años y me doy cuenta que estoy en un trabajo que realmente nunca me ayudó a alcanzar lo que yo quería o que simplemente estoy en automático. Y tristemente muchas veces pasa eso, que vemos que hay personas que trabajan pero realmente digamos que llevan una vida así, por decirlo, de amargura, o no son felices por eso que nos mencionaba ahorita Sara, y es que adoptan como esos comportamientos o esos términos, por así decirlos, que sus papás desde chiquitos les enseñaban. Entonces se quedan como en esa zona de confort y no exploran como las cosas que a ellos les gustan. Manolo, ni siquiera zona de confort, porque mira, lo que pasa es que nosotros aún tenemos una mentalidad muy cerrada, donde digamos así, bueno, salió de estudiar mijito, póngase a trabajar porque acá ya tiene que empezar a aportar en la casa. Pero entonces va a sonar de pronto muy cliché y para la gente va a decir, pero es que para ella tan fácil porque es psicóloga, ¿no? O sea, es bueno, ¿y usted con qué propósito va a trabajar? Entonces van a decir, ay Sara, pues obvio, para conseguir, pues para poder ser un proveedor más. Pero lo que estamos hablando, o sea, ¿qué vas a hacer con ese empleo? O sea, con la parte económica. Bueno, entonces empiezas a distribuir. Entonces hay que aportar en la casa, pero entonces yo quiero invertir en mi universidad o en mi estudio o en un emprendimiento. O sea, son también como ese tipo de cosas con las que, por eso les digo, todavía estamos muy cerrados de mente, porque somos como borreguitos. Bueno, por acá salimos, hay que trabajar, hay que hacer esto, pero tu proyecto de vida, ¿cómo lo vas a planificar? Porque es que eso también viene no solo la parte laboral o la de estudio como lo estamos mencionando, sino que viene una familia también. Exacto, o sea, es muy amplio realmente el tema, porque es según cada persona cómo quiera direccionar cada propósito. Exacto, yo creería que ahí podríamos hacerlo como tipos de orientación en el proyecto de vida. Entonces podemos hablar que tengo la orientación en el lado familiar. Entonces digo, en 5 años me quiero casar, quiero tener un hijo, a los 3 años de estar casado quiero tener el otro hijo, ¿cierto? Cosas así. Podemos también hacer proyecto de vida orientado entonces a la parte profesional, cuáles son mis metas como profesional, al cuánto tiempo quiero estar de pronto en un cargo mayor o quiero un avance pues con respecto a esto. También hay proyecto de vida centrado en, no sé, en el emprendimiento. Entonces hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero trabajar para una empresa, sino que yo quiero ser mi propio jefe. Entonces hacen ciertos objetivos para alcanzar esa meta como tal. Total, ahorita lo mencionamos y yo pienso que uno si bien desde chiquito uno le inculcan cosas y empieza a realizar hobbies como hacer deporte, yo creo que el proyecto de vida sí se empieza como a forjar a partir, digamos, que de la secundaria, porque es como ustedes decían, la edad en la que uno empieza a manifestar como más estrés, más cantidad de cosas para realizar. Entonces muchas veces, por ejemplo, los jóvenes especialmente se ven afectados por esto. Entonces, ¿qué dificultades se pueden presentar al intentar definir un proyecto de vida? La desorientación, ¿cierto? Acá es donde, es que mira, si bien vamos como repitiendo lo mismo que ya a buen modo lo hemos comentado, o sea, debes de tener muy definido cuál va a ser ese proyecto. Entonces, como tip, ir escribiendo, bueno, yo como les decía, a corto plazo, cómo te ves, y empezar a planificar cosas que tú sepas que sí puedes lograr. No que es que yo a corto plazo quiero casa, quiero carro, o sea, no, o sea, tenemos que ser muy conscientes de, bueno, a corto plazo, qué quiero lograr y qué está dentro de mis posibilidades poder cumplirlo. Entonces hay que ser muy elocuentes y lo que les decía, ser muy disciplinados y responsables con lo que realmente te vas a proponer y cómo vas a construir y desarrollar cada uno de esos propósitos y de esas metas. Exacto, o sea, que sean metas obviamente que nos desafíen, que nos motiven, pero que no se vaya a volver algo pues imposible. Exacto. Porque ahí es donde entran también tantas ansiedades de que, ay, no, yo, si
si en un año no consigo una camioneta de 200 millones, pero me estoy ganando un mínimo, pues eso es algo como ilógico, ¿cierto? Ajá. Se vale soñar, perdón Estefa, o sea, con eso Sí, por a eso, los oyentes pero- no queremos decirle no sueñen en grande, claro. Sí, pero, o sea, es ser también conscientes de que en Ser un muy año, si coherente. tengo una entrada de 1 millón de pesos y tengo gastos de 800.000, no voy a conseguir una camioneta de 200 Claro. millones en un Exacto. año. De hecho, aquí tengo una frase interesante acerca de eso. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. Exacto, es soñar, pero también Ajá. ser conscientes Sí. de que Y ser muy tantos coherentes sueños, de cómo, o sea, qué está dentro de tus posibilidades Ajá. para lograrlo, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hay que tener como pequeños pasos para cumplir, digamos, que ese objetivo, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo para que los oyentes de Vive Prado aquí entiendan. Hagámoslo contigo, Manolo. A ver. ¿Cómo sería tu proyecto de Él es vida? nuestro Mata, conejillo. mata. Sí. Entonces, la clave, ¿cierto? Esa siempre va a ser la clave. A corto, mediano y largo plazo. Entonces, Aclaremos algo ahí, y qué pena, Sara. A corto plazo, quiere decir Es- menos de un año. esa. A mediano Eso plazo, de 1 a 5 años. Y a largo plazo, más de 5 años. Bueno, en mi proyecto de vida, yo desde chiquito, yo nací en una familia cristiana, ¿cierto? Ajá, Yo soy cristiano. Bueno, que no voy a la iglesia. Pero entonces mi mamá siempre me inculcó como eso de ir a la iglesia, de orar, ¿cierto? De llevar a Dios en mi mente. Y yo desde chiquito pues veía a las personas en la iglesia, a los pastores, como se les conoce en el cristianismo, predicando, y a los del coro cantando. Entonces yo miraba a esa gente y yo me visualizaba así, porque desde chiquito siempre me había gustado así como comunicar, como expresarme, hacer todo ese tipo de cosas. Entonces desde chiquito yo estaba allá en la casa y yo cogía el cepillo del pelo de mi mamá, Manuel, ¿dónde está el cepillo? Y yo por allá haciendo de periodista. Y entonces ya luego ya se hacía como que era la televidente y me decía, a ver, cuénteme pues la noticia. Nos encontramos hoy aquí en tremendo aguacero. Entonces digamos que de alguna manera así inició mi proyecto de vida, como esa visualización de Ese chiquito. gusto. Exacto. visionándote. Exacto. Esa es una muy buena clave. Después de ahí ya pues iba estudiando y me daba cuenta de que me gustaba todo eso. Me metí al coro de la iglesia, cantaba. Un día de hecho me tocó enfrentarme como a predicar, ¿cierto? Ajá. Y de cierta manera pues ese día fui pastor. Entonces, Un mini pastor. literal. Entonces, bueno, después de ahí ya hice colegio. Cuando eso estaba en Yarumal. Hice escuela, estaba en Yarumal. Me vine para acá y terminé bachiller. Y a partir de ahí entra lo que decían ahorita de la crisis como de la adolescencia. Y entonces yo cuando estaba saliendo de 11, yo estaba pero súper frustrado porque no sabía realmente a qué dedicarme, pero yo sabía que mi fuerte era eso que les mencionaba en un inicio, como la comunicación, expresarme y todo ese tipo de cosas. Entonces me quedé como en crudo por 6 meses trabajando en un restaurante. Y después de ahí dije, no, voy a empezar con algo, porque yo sé que mi punto es comunicar. Entonces voy a empezar con algo y en medida que inicie ese proyecto, se me va a ir aclarando también como el objetivo que yo quiero. Entonces actualmente ya me encuentro estudiando la técnica que es en pro de ser comunicador. Entonces después ya quiero hacer la carrera profesional como periodista. Y después, ya está así, lo que decía Estefa, se vale soñar. Ya después, a largo plazo, sí me gustaría especializarme como actor profesional. Mi sueño algún día es estar en una película para allá en Hollywood. Entonces, digamos que ese es como un proyecto de vida. No, Ahí muy estás bien. teniendo metas a corto, mediano y largo plazo, Exacto. literalmente. Estoy soñando. Y se vale. Claro. No, súper. Y algo que resaltar ahí es que Manolo es 100% motivación, porque es una persona que vive muy lejos, que vive en Niquía, que viene hasta San Antonio de Prado, que empezó en un puesto completamente diferente en la empresa y que por la motivación, por las ganas de salir adelante que le han observado allá en la empresa, le han dado la oportunidad de, bueno, empieza con la emisora, empieza con el programa, y eso es lo que ha hecho que él en estos momentos esté aprendiendo tanto. Muchísimas gracias. Felicitaciones. En serio, gracias. se aprecia. No, pero mira que es un muy claro ejemplo de todo lo que venimos hablando. O sea, ¿cómo te visionas? Listo. Manolo empezó a decir, no, yo me visiono en este medio, ¿sí? Por ejemplo. Pero entonces, esa parte es muy importante. ¿De qué manera tú empezaste a conseguir esa oportunidad? Como lo dice Estefa, hay una motivación. Pero ¿quién se dio como eso? Tú. O sea, No. si tú te hubieses quedado calladito, muy Claro. entre comillas, ese confort que quizás Exacto. tenías como en el otro cargo,
pues esta destreza pues no se hubiese conocido, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, la invitación es para que uno sueñe, pero en esos sueños, bueno, métale pues papito, mamita, el esfuerzo, la motivación, o bueno, yo quiero resaltar en esto porque a mí me gusta y las oportunidades están. Simplemente muchas veces somos nosotros quienes dejamos pasar esas oportunidades, por temor. Negativos. Exacto, porque uno dice, no, a mí que me van a contratar, no, es que yo sé que, no, es que como yo todavía no tengo la experiencia, no, es que como yo todavía no tengo el conocimiento al 100, no, o sea, es soñarlo, visiónelo y trabájelo. Sí, por aquí tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo puede contribuir un proyecto de vida a la salud mental de las personas? Grandemente, porque es de qué manera tú empiezas a direccionar tu vida. Ajá. Entonces, lo mencionaba ahorita, en la niñez pues la direcciona finalmente nuestros padres. Ya en la adolescencia ahí es donde está como esa pelea interna de cómo la direccionan tus padres, pero cómo empieza ya uno a tener su carácter, a decir, bueno, es que a mí me gusta esto, yo quiero esto. Y en la adultez ya obvio la responsabilidad recae sobre vos, entonces pues pucha, ¿y qué? Ya no puedo estar bajo las enaguas, digámoslo así, de mis padres. Entonces es súper importante porque es como direccionas ese bienestar emocional, mental, físico, porque muchas personas, digámoslo así, en palabras muy coloquiales, se ahogan en un vaso de agua y pues pucha, no es que como llevo 2 años sin trabajar ya. Y muchas personas tristemente se aferran a, es que yo soy, o a mí me gustaría el trabajo, no sé, dígame en cualquier cosa. De oficina. ¿Y qué? Y entonces si no estás en una oficina, entonces yo no trabajo. Pero, o sea, hacerle, ¿cierto? Entonces es eso, o sea, es muy importante saber de qué manera lo vas a direccionar, cómo lo vas a trabajar, porque si no viene entonces una baja autoestima, porque muchas veces se sienten súper inferiores, porque es que a Peranito lo contrataron y a mí no, Pepito lleva de graduado, mejor dicho, salió de la universidad y mismo lo contrataron, a mí no, ¿cierto? Frustración, desmotivación, no, o sea, es muy amplio. Bueno, yo complemento un poquito eso. Yo siento que ahí entra mucho la disminución de trastornos mentales, obviamente como la ansiedad, como la depresión, porque el uno tener ese bienestar y plenitud que produce el estar cumpliendo mis deseos, mis anhelos, ese enfoque, obviamente va a ayudar a que bajen muchos niveles de estrés. Entonces sí, pueden haber picos altos de estrés, pero entonces yo me acuerdo que yo estoy luchando por algo, que lo estoy consiguiendo y que hace parte de un proceso en mi vida, y no lo dejo que simplemente me voy a llenar en una burbuja y ya, sino que antes voy a mirar la forma de salir de eso y de continuar para alcanzar eso que quiero, para tener ese bienestar que me produce ese deseo, esas ganas de ya alcanzar esa meta. Claro que sí. No, esta conversación ha sido muy enriquecedora para cada una de nuestras vidas y cada una de las personas que nos está escuchando y los que estamos en estas cabinas de Vive Prado, permitirnos soñar. Como dice la frase de Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Así que a fortalecer ese proyecto de vida, muchachos. Y ahora le doy paso a mi compañero Daniel para que nos recuerde todas nuestras redes sociales. Bueno, para que nos sigan en todas las redes como Vive Prado en Facebook, vive.prado en Instagram, Vive Prado para YouTube y TikTok, y para que nos contacten por vía WhatsApp 310-825-2683. Claro que sí, sigan pendientes y conectados con toda la información y todos nuestros podcasts en Vive Prado, Montaña Viva de Medellín. Chao, chao. Esto es Vive Prado.